Ven qué lindo aquí otra vez como el Señor Jesús pesó en balanza. Y como nosotros tenemos que aprender, si el Señor nos está hablando en su palabra y nos ha mostrado a través de su palabra, tenemos que aprender cómo Él pesa en balanza constantemente, cómo el Señor Jesús también hace lo que ve hacer al Padre. Y si el Padre pesa en balanza, y nos lo ha dicho a través de muchas citas bíblicas, ¿verdad? Así también Jesús pesa en balanza. Y nos dice el Señor en Mateo 7:1, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seráis juzgados, y con la medida que midáis serás medido. Estas son palabras del Señor Jesús. Qué importante es no ser hallados faltos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está pesando, y aquí lo puse en este corazoncito, es la actitud y la intención del corazón. Eso es lo que Jesús pesa. Acá, como en el caso de Nabucodonosor. Eso fue lo que le dio más peso espiritual. Esto es lo que nos da el peso espiritual. Las intenciones del corazón. Nada le es oculto al Señor. Él sabe que hay en nuestros pensamientos. Entonces, hay que cambiar nuestra actitud y hay que cambiar nuestras intenciones. El Señor pesa más allá de lo que se ve. Nosotros emitimos juicios y juzgamos mucho a las personas muchas veces, y solo el Señor sabe lo que hay en el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, para que haya un peso espiritual en mi vida, me tengo que disponer, tener algo que hacer buenas obras, buenas acciones, no criticar, bendecir, ser humilde, reconocer quién es mi Señor, servir al hermano, no venir y estar acusando ni meter en juicios a otras personas si nosotros no tenemos trono para sentarnos. El único que tiene trono para sentarse y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es nuestro Padre. Y le debemos, como le debía Nabucodonosor, como le debía Belsasar, respeto. Respeto al Señor y a todo lo sagrado que Él nos ha enseñado en su palabra. Muchas veces nosotros hemos sido orgullosos como Belsasar y hemos sido orgullosos, soberbios, perversos en los placeres, en el pecado de este mundo. Y cuando nos burlamos y respetamos al Señor, muchas veces ha sobrevenido sobre nosotros lo que le pasó a Belsasar y nos descompensamos porque viene el Señor y nos pone en nuestro lugar, y ahí es donde gritamos y lloramos y buscamos lo peor de todo, la salvación, y buscamos la respuesta donde no la tenemos que buscar muchas veces. ¿A dónde han buscado muchos? En la brujería, en la adivinación, en la mentira, en los disque amigos, cuando sabemos que la respuesta y la verdad está en el Señor y en su palabra, ¿verdad? Vean en el versículo 10 y 12, el Señor honra a quien lo honra. ¿Cómo reconoce aquella reina de Daniel, verdad? De que es un siervo de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que todavía habemos, porque tenemos que luchar para ser mejores y para ser hombres y mujeres de excelencia, hijos del Señor, que queremos caminar conforme a su voluntad y conforme al Espíritu de Dios. El Señor ama al humilde y desprecia al soberbio. Así que toda soberbia que haya en nosotros sea quitada de nuestra mente, de nuestros actos. Y Daniel nos da un ejemplo muy hermoso. A él no le importa lo material. A Daniel no lo compraron.
Otro se va resbaladito, ¿verdad? Y le dice, bueno, si no se olvide que me ofreció un collarcito y un vestido púrpura y ojalá me haga un papel rapidito que el tercero del reino, ¿verdad? Vea que yo le estoy interpretando la palabra y vea que yo vengo de parte del Señor y haciendo chanchullo y con las cosas del Señor, y eso es burlarse del Señor y faltarle el respeto a las cosas sagradas. Entonces nosotros como hijos del Altísimo, como siervos del Señor, tenemos que respetar. Tenemos que respetar y caminar como nos da el ejemplo en la palabra, como lo hizo Daniel. Porque lo que nos es dado por gracia nosotros debemos de dar. Nosotros no debemos de ser comprados por las cosas materiales. Nosotros debemos de servirle al Señor como Él lo ha hecho y como Él nos ha enseñado por amor a los pueblos y las naciones. Y también es importantísimo, y lo vemos a partir de esta palabra, cómo Belsasar volvió a caer en un error que cayó su padre, ¿verdad? En la soberbia, en la prepotencia, en el orgullo. Entonces tenemos nosotros también que examinarnos y examinar en nuestra familia cuáles son las fuentes de iniquidad, cuáles son las puertas abiertas que me contaminaron: el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, y así cualquier cantidad de pecados que han contaminado nuestro ADN espiritual. Y darnos cuenta inmediatamente, buscar cómo desarraigar de nosotros esa mentira del enemigo que ha querido venir a poner para que nuestro diseño que Dios ha establecido no se cumpla. Y es muy importante respetar al Señor. Vea que si no, como le dijo a Belsasar, hasta aquí. Muchas veces nos ha tocado un hasta aquí. Y eso cuando hemos sido tercos y rebeldes. Entonces es mejor ser obedientes, que nunca se nos suba a la cabeza y que empecemos a compararnos con otras personas y a juzgar, porque puede ser que seamos faltos, hallados faltos en balanza, y en algún momento vamos a ser pesados, sobre todo contra aquella persona contra la que ya le pusimos el ojo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y estamos criticando, y Señor, mírala, Señor, y ve Señor lo que me está haciendo, y mira cómo me está mortificando. Y entonces el Señor probablemente venga y nos ponga en balanza contra quién estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, porque somos nosotros. Yo no pido perdón por mi hija, por más que yo lo quiera, o por mi esposo, sino que cada uno tiene una relación de intimidad con Dios, y cada uno tiene que pedirle perdón, Señor, por sus pecados, y cada uno, esa salvación es personal, tiene que disponerse, cada uno de nosotros. Y miren, hermanos preciosos, esta palabra yo sé que es dura, pero el Padre al Hijo que ama lo corrige. Y nosotros amamos al pueblo de Dios. Y sabemos que cuando alguien te corrige con amor, y sobre todo a través de la palabra, es porque te ama. Y la crítica, aunque sea verdad muchas veces de algunas personas, no nos corresponde a nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos. En 2 de Samuel, en el versículo 3, dice así la palabra: porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. Mira qué claro que está haciendo Samuel en esta palabra, que es a Dios a quien le toca pesar las acciones. En Apocalipsis también nos dice las acciones de los justos. El Señor ve las acciones de los justos. Hoy nos podemos preguntar, es bueno que nosotros nos confrontemos nosotros mismos y nos preguntemos, si hoy viniera el Señor y nos pesara acá, en la balanza, ¿cómo crees que seríamos encontrados? ¿Faltos o con un buen peso espiritual? Tarde o temprano, tenemos que ser pesados en la balanza, dice la palabra. Entonces,
aunque el Señor perdona nuestros pecados y somos salvos por gracia, también las obras que nosotros hagamos a favor del reino de Dios tienen un peso y tienen un valor. Y también lo que decimos negativo, ¿verdad? Tiene consecuencias. Y hay consecuencias y algunas duran toda la vida. Por ejemplo, esas personas que han abandonado a sus hijos, muchas veces dura años en que se restablezca la relación. Aquellas personas que tal vez han tomado licor y un accidente han perdido un miembro, digamos un bracito, una pierna o hasta alguna persona que iba a la par con ellos murió y ya eso fue una marca que quedó ahí para siempre. Entonces tenemos que ser conscientes que todo este pecado que cometemos nosotros, todas estas faltas de idolatría, de soberbia, desobediencia, de adulterio, de drogas, llámese como se llame, siempre va a causar en nosotros consecuencias. Aquí lo importante sería que nosotros tomemos conciencia de nuestro pecado. La fiesta en la que estamos ahorita en la carne no es para siempre. Habrá un alto y el problema de todo esto, como le pasó a Belsasar, es que el enemigo se puede aprovechar de ese alto, ¿verdad? De aún hasta aquí. Y él se va a infiltrar y va a venir a causar división en lo que el Señor ya nos había dado. ¿Por qué? Por desobedientes. Y también había un ejemplo muy lindo que había escuchado de un siervo y tiene razón, que a veces nosotros juzgamos a una persona por un hecho aislado y tal vez esa persona nos ha acompañado y ha sido especial con nosotros y ha sido una persona que siempre ha estado con nosotros y que en otros momentos oró y clamó de todo y digamos que por alguna situación se enojó. Inmediatamente quisiéramos que Dios lo pese y ni siquiera en la balanza, ojalá en una báscula solita, ¿verdad? Para que le den sentencia y ya. Pero una vez una amiga mía decía que el Señor la había confrontado porque ella estaba quejándose de una persona que la había mortificado, que no la dejaba en paz, que le caía mal. Y el Señor le dijo, ¿qué sabes tú si ya esa persona me pidió perdón a mí? ¿Por qué la sigues juzgando? El Señor le está dando una sentencia y le estaba diciendo en otras palabras, cuidado, porque te puedo poner en la balanza y puede ser hallado falto. ¿Verdad? Cuidado lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Cuidado creer que mi propia opinión que tengo es porque creo que tengo mucho peso espiritual y menosprecio a otro. Nadie, dice la palabra, tenga más alta estima de la que debe. Contaba un siervo del Señor, que es una historia real, que había un viejito que quería entrar a una iglesia y entró a una iglesia y la iglesia, bueno, súper lujosa, súper linda, con un montón de cosas, la gente muy adinerada ahí, con bastantes recursos. Y siempre, él llegó ahí, él estaba contento, duró 1, 2, 3 años y siempre quería participar de los eventos, ¿verdad?, importantes, pero él sentía que no lo dejaban, que lo menospreciaban y que lo apartaban. Entonces ya entró en una tristeza muy profunda porque iban a hacer la cena del Señor, pero como no era bautizado, entonces no podía participar. Y así buscaban trabas y trabas. La cuestión es que no lo dejaban que él formara parte y se sintiera identificado con la iglesia. Y muy triste se arrodilló y le dijo al Señor, Señor, dígame qué es lo que estoy haciendo mal, Señor. Dígame, y yo cambio lo que sea porque yo quiero ser parte de la iglesia. Muy triste estaba este señor. Y dice que escuchó audiblemente al Señor. Y le dijo, no te angusties, porque no te dejan entrar. Yo tampoco he podido entrar allí. Qué triste, ¿verdad? Que sea por apariencia, que sea por mentira, que todo lo que hay allá adentro sea un vacío, sea nuestro propio mundo, sea nuestro propio reino, y no permitamos que el que reine ahí sea el Señor.
Entonces, hermanos preciosos, esta era una palabra que les quería compartir hoy. Y acordémonos que siempre va a haber un remanente, que nosotros seamos parte de ese remanente, que le pedamos perdón al Señor, que no juzguemos, ¿verdad? Que si vemos peligro, el hombre sabio ve el peligro y se aparta, dice la palabra, que humillemos nuestros corazones para que más bien le pedamos perdón al Señor por nuestras faltas. Porque la obra de cada uno de nosotros, dice la palabra en Corintios, que será probada. Y esta obra es para el propósito de Dios. El propósito que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Entonces, hoy hagamos un recuento de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Pidamos perdón, arrepintámonos, enmendemos las faltas, volvamos al camino. Si estamos perdidos del camino del Señor, volvamos al camino. Busquemos la palabra, porque aquí la palabra del Señor, acá es donde nos corrige el Padre, en su palabra. Y acordémonos que el juicio empieza por la casa. Sacudamos de todo aquello que no obra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque muchas veces en el pensamiento se fragua mucho de lo que nosotros vamos a decir o a pensar y de las intenciones de nuestro corazón. Hoy le pido al Señor que seamos en la balanza, tengamos un peso espiritual. Vamos a pedirle al Señor en la oración. Espero que esta palabra haya sido de edificación, que no se hayan sentido maltrataditos ni golpeados, sino que se han sentido bendecidos, porque el Señor al que ama corrige. Y dice que el hombre sabio toma la reprensión y más bien se goza y cambia. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Padre eterno, precioso, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos has mostrado, Señor, que tú eres misericordioso, que aunque estemos en delitos y pecados, Padre, si reconocemos nuestra falta y te reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que gobierna y tiene autoridad sobre todo y en todo, Señor, y nos humillamos, Señor, Padre, tú nos perdonas. Tú nos perdonas, Señor. Es por gracia que somos salvos, pero también tú ves nuestras obras, Señor, y todos seremos pesados en balanza. Limpia nuestros corazones y las intenciones del corazón, Señor. Hoy te pedimos misericordia, Señor. Misericordia, Padre eterno, para que el peso espiritual que tengamos cada uno de nosotros sea el peso que tú quieres, Señor. Que seamos con un peso pesado, Señor, en el mundo espiritual, con el amor, con la misericordia, con la paz, Señor. Redargúyenos, Espíritu Santo, de pecado y de justicia. Y hoy bendigo a este pueblo precioso, Señor, con tu amor, con tu paz, con la humildad, con la sabiduría, con el conocimiento de lo alto, para que todos, Señor, no seamos faltos cuando seamos pesados en balanza, sino tengamos un peso espiritual para gloria y honra a nuestro Señor. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Gracias, Señor precioso. Amén y amén. Gracias, hermanos preciosos. Que Dios me los bendiga y que la pasen muy lindo. Muchas bendiciones a todos.